Estudio de. Bienvenidos a No Te Enredes. ¿Sabías que un simple documento puede evitarte un montón de problemas legales y ahorrarte mucho dinero? ¿Estás seguro de que tus bienes están bien protegidos? ¿Te suena eso de lo dejo para después, que luego se convierte en un ¿ahora qué hago? Calma, no te enredes. Soy Próspero Ignacio Soto Castelo y estoy aquí para darte las herramientas y el conocimiento que necesitas para estar al frente de tu vida, tu patrimonio y el bienestar de tu familia desde un enfoque jurídico. Aquí nos vamos directo al grano. Te cuento temas claves sobre tu protección legal, gestión de bienes y planificación inteligente. Porque tomar el control de tu futuro no tiene que ser complicado, pero sí esencial. Prepárate para prevenir problemas y asegurar que cada decisión que tomes sea un paso hacia tu tranquilidad. Porque blindar tu bienestar es de grandes. ¡Arrancamos! Hola, bienvenidos a un episodio más de tu programa No Te Enredes, donde tratamos los temas jurídicos de una manera fácil y entendibles. Hoy trataremos un tema que es importante para todos aquellos que estén trabajando o que tengan una empresa, pues trataremos temas laborales y lo que no está documentado no existe, recuerden eso. Damos la bienvenida a nuestro amigo Alan Córdoba. Él es socio fundador del despacho Intelecta. Bienvenido, Alan. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, al contrario, un gusto tenerte aquí. Y bueno, a ver, tú que eres el gurú de los temas laborales, hoy vamos a estar tocando estos temas que a todo patrón le interesa saber para estar bien protegido o evitar ciertos problemas dentro de su negociación. Y por otro lado, pues también quedar a conocer los derechos y obligaciones que tienen los trabajadores. Y bueno, hay que ver cómo un detalle puede marcar la diferencia para salir bien librado o meterte en un problema caro y grande además, ¿no? Entonces, ¿qué te parece, Alan? Si más preámbulo, pasamos a lo que nos truje tencha, ¿no? Y yo creo que vamos a empezar a tocar el tema primeramente con lo que hace a los contratos y la documentación básica que hay que tener en una empresa. Ya lo mencionaba, los derechos y obligaciones del patrón y del trabajador, aquellos reglamentos, control interno y evidencias que debemos tener, cuáles son las causales de rescisión, el tema de los sindicatos, el acoso laboral, ahora con las nuevas reformas del Centro de Conciliación y lo que hay de coyotaje, y la diferencia entre finiquito, indemnización y liquidación. ¿Te parece? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues a ver, vamos viendo en primer lugar qué asuntos salen bien cuando el patrón está debidamente documentado y lo ligamos con lo básico de tener un contrato laboral. ¿Qué nos puedes explicar acerca del contrato? Regularmente cuando viene una persona que es patrón y viene al despacho, normalmente pide asesoría en cierta situación. ¿Cuál es esta situación? Esto tiene que ver cuando normalmente ya está consumado su asunto. Es decir, cuando ya acontecieron y sucedieron los hechos, es cuando el patrón decide buscar asesoría. Yo creo que es el principal enfoque que se tiene que analizar, ¿no? Ok. Muy bien, entonces, a ver, cuando yo contrato a un trabajador, este contrato, ¿qué es lo básico de información que debe tener o qué le debo pedir a un trabajador? Primero, antes de entrar con el tema de la documentación, es importante entender que cuándo debe asesorarse el patrón. Es igual que los seguros. No compres el seguro ya que te haya ocurrido el siniestro, sino que primero tienes que buscar la asesoría para luego proceder y eventualmente estar preparado para cualquier tipo de eventualidad. Lo que cualquier patrón conoce de manera normal es el tema de los despidos y las demandas por despido y cómo estar preparado ante ellos. Sin embargo, no es la única contingencia que puede pasar a un patrón a lo largo de la vigencia de una relación de trabajo. Entonces es importante entender primero la importancia de, hey, patrón, asesórate. Busca incluso antes de que apertures tu unidad de negocio, tu emprendimiento, busca asesoría legal. No solamente la laboral, hay muchos aspectos legales que tienen que analizarse antes de aperturar un negocio. El laboral es muy importante. Y aquí puede haber dos situaciones importantes. La primera de ellas es, sí, estar bien documentados nos pone en una situación bastante buena respecto a un eventual tema de juicio laboral. Si hay un juicio laboral por despido, si estoy documentado, mis posibilidades como patrón en relación a una defensa
van a ser mucho mejores que no tener absolutamente nada. Eso es por un lado. Pero por otro lado, el patrón está sujeto a una serie de auditorías por parte de la autoridad laboral. Entonces, la autoridad laboral verifica condiciones generales de trabajo, verifica capacitación y adiestramiento, verifica reparto de utilidades, verifica normas oficiales mexicanas, en fin, hay 5 o 6 auditorías que de manera aleatoria, atendiendo a la base de datos del INEGI, le tocan a las empresas de manera sorpresiva. El gran problema, sí es cierto que estamos muy culturizados en entender que si no tengo contratos o no tengo documentos, pues me va a ir mal en un eventual juicio si llego a despedir a alguien. Más o menos así se entiende. Pero la parte más sensible es si te llega a caer la autoridad y te revisa y no tienes la documentación que la ley te exige tener, entonces vas a enfrentar en poco tiempo una multa de una cantidad de dinero bastante considerable. Esa es la parte, yo creo, un poco más sensible. Los documentos son importantes y tienen su razón de ser en un centro de trabajo. Particularmente y normalmente iniciamos con el tema de contratos. ¿Por qué es tan importante esta documentación? Porque en materia laboral la relación de trabajo se formaliza por virtud de un acuerdo de voluntades. El acuerdo de voluntades se tiene que hacer constar por escrito y se tiene que imprimir un ejemplar para cada una de las partes. Básicamente, en materia laboral hay 6 tipos de contratos. Uno indefinido y los otros 5 son de naturaleza eventual, es decir, de naturaleza temporal. Entonces, ¿cuándo aplicar cada contrato? Pues ahí es donde entra la asesoría de un experto en materia laboral. Entonces, es importante que en la formatería legal de cada empresa pues se tengan todos los supuestos de contratación que puedan existir. Otro documento importante es tener en regla válgame la redundancia, nuestro reglamento interior. ¿Y qué es eso? A ver, platícanos. El reglamento interior de trabajo son las disposiciones técnicas inherentes a la empresa que se plasman en un documento que se relacionan con las reglas laborales. Un reglamento interior de trabajo para una cocina industrial no es el mismo reglamento interior que sirve para una oficina o el que va a servir a lo mejor para un taller mecánico, para una maquiladora. Atendiendo a las características muy específicas de cada empresa, es como se redactan los reglamentos interiores de trabajo. Normalmente se establecen disposiciones para evitar y prevenir riesgos de trabajo en el centro laboral, se establecen horarios de entrada y de salida, se establecen el uso de asientos y sillas en la fuente laboral, se establecen procedimientos disciplinarios y procedimientos de investigación, las famosas actas administrativas. Si no tienes reglamentos, no las puedes aplicar en un centro de trabajo. Entonces, por lo bajo hay que cumplir eso. Hay que verificar los recibos de pago o la nómina, cómo se está pagando. Hay percepciones, hay deducciones, hay ciertas cuestiones que son conceptos importantes que deben de ser objeto de análisis por parte de un abogado laboralista. Entonces, aquí tenemos básicamente 3 cosas que se relacionan. ¿Cuánta cantidad de dinero le pusiste en el contrato que ibas a pagar al trabajador? ¿Título de salario? ¿Tienes un plan de previsión social en base al cual está basada tu nómina? Eso debe estar en el reglamento. Tu recibo de pago o tu nómina tiene que estar enlazado con el reglamento, con su plan de previsión social y su contrato individual. Entonces, no es en lo aislado. Yo siempre llegan los patrones y me dicen, oye, ¿me estás vendiendo machotes? No, porque si usted quiere machotes, googlee reglamentos, le van a salir 1000. No es y copies el que mejor le guste y el que usted crea que le cuadra, ¿no? O agarra un reglamento interior de trabajo, agarra el ChatGPT, le va a dar un montón de formatos, el Google le va a dar también muchos formatos. No es el punto. El punto es saber cómo se aplican, qué es lo que lleva, qué es lo que prevengo, qué es lo que voy a candadear con ese tipo de... Es decir, un traje a la medida dependiendo de cómo funciona tu negocio, pues, ¿no? Ese tipo de evaluación la hace un abogado laboralista. Se tiene que analizar las características de la empresa para efectivamente, si lo quieres poner como analogía del sastre, hacer un traje a la medida. Básicamente eso se trata. Ahorita que hablabas de prevención social, a ver, para los que no sabemos qué es eso, ¿puedes ampliarnos un poquito el término, hasta dónde abarca o qué es? Normalmente la regla dice así: si tú ganas 1,000 pesos, la obligación del patrón, para entenderlo así de manera muy sencilla, es
reportar al Seguro Social 1,000 pesos. Ok. Y me va a salir a pagar X cantidad. ¿Ok? Entonces, realmente el principio, lo que busca la ley es lo que ganes, me lo reportas y sobre eso te voy a aplicar una cuota a pagar. Una cantidad minoritaria la paga el trabajador y otra cantidad mayoritaria la paga el patrón. ¿Ok? Y con eso accedes al Seguro Social. Normalmente la cantidad a pagar, la cantidad real que se reporta es una cuota alta. Entonces, el patrón siempre trae queja porque el Seguro Social es muy caro, porque el gobierno, porque tan caro todo. Entonces, la propia ley del Seguro Social establece ciertos conceptos que aunque se los pagues al trabajador, no graban el salario base de cotización. ¿Qué quiere decir? Si gano 1,000, si puedo ganar 700, pero si me pagan conceptos de la previsión social, a lo mejor acabalo los 1,000 y los 300 pesos restantes válidamente no los puedo reportar al IMSS porque la ley lo prevé que no los tenga que reportar. No graban el salario base de cotización. Esos conceptos normalmente es alimentación, despensa, bono, premio de puntualidad y premio de asistencia. A ese tipo de conceptos se les conoce como previsión social. Ok. Entonces, la previsión social para que apliquen la nómina tiene que estar incorporado en un documento legal para que el seguro te lo tome por bueno. Entonces, la forma más segura que hemos encontrado es incorporarlo al reglamento interior de trabajo. Entonces, básicamente ese es el tema. El concepto de previsión social es un poco más amplio, pero en términos administrativos, contables, laborales, casi todo el mundo asocia esos 4 conceptos con la famosa previsión social. Un plan de previsión social en función de esos conceptos para no pagar tanto seguro social en un esquema que la propia ley del seguro social prevé para eso. Ok, muy bien. Entonces, ahí estamos hablando de que yo tengo un salario base y ya todos los adicionales serían esta previsión que hay que saberlos manejar como dices, ¿no? Y bueno, y en cuanto al control que debe tener el patrón, por ejemplo, en la nómina, ¿es necesario que la reciba en efectivo? ¿La puedes ir en transferencia? ¿Necesitas hacerle un recibo que lo firme? ¿Cómo está la cosa ahí ahorita? Acá hay dos temas. El primer tema es la cuestión tributaria. Para efectos del sistema de administración tributaria, pues debe de haber un depósito y contra el depósito debe haber un recibo que fue timbrado, es decir, pasó por el mecanismo de verificación de la autoridad hacendaria, le ponen una cadena, un sello digital, la famosa timbrada que le llaman. Eso es lo que para fines laborales y fines contables es lo que normalmente y legalmente está aceptado. Oye, pero ¿y si te pago en efectivo hay alguna contraindicación? No hay ninguna contraindicación legal laboral. La contraindicación que pueda existir eventualmente es del tipo contable. Es decir, verificar si vas a poder deducir esas cantidades que no le depositaste al trabajador. Y eventualmente vas a poder hacer las retenciones respectivas y todo eso. Porque fíjate, esto que estás diciendo ahorita, tanto la parte fiscal como ahora sí lo laboral, ¿no? Es importante tenerlo documentado porque pues en un juicio tú sabes que no gana el que tenga la razón, sino lo que puedes probar, pues, ¿no? Entonces, pónganse abusados ahí de todas las cantidades que vayan a erogar, pues tener los comprobantes correspondientes, que a lo mejor eso ya nos, sí un tema laboral, sí contable, pues no, pero van ligados uno con otro. Entonces, ahí para que se pongan abusados todos nuestros amigos patrones que nos están escuchando. Y bueno, a ver, ahora sí, yo creo que es momento para ir dando una explicación breve de al momento de ingresar un empleado a la fuente de trabajo, una contratación nueva, vaya, pues, ¿no? ¿Cómo determino yo el tipo de contrato que le aplica? Ok. Hay que entender los tipos de contratos que existen. Yo siempre digo una cosa. Mira, eres emprendedor, vas a contratar a alguien, establece un filtro. ¿Ok? Y este filtro tiene 3 situaciones. 1, ¿qué me va a firmar? 2, ¿qué me va a traer? Y 3, ¿qué le voy a investigar? Ok, pues a ver quién se está metiendo a tu casa, pues, ¿no? Efectivamente. Entonces,
¿Qué me va a traer? Pues son ciertas documentaciones que generan certeza jurídica. ¿Dónde vive al que vas a meter a tu empresa? Que te trae un comprobante de domicilio. Si algo llega a pasar, ¿dónde lo vas a requerir? Oye, pero está en nombre de mi mamá, de la No abuelita. importa, tráeme un comprobante de domicilio. Con el hecho que me lo traigas ya es una cuestión suficiente como para poderte requerir y vincularte de que ese es tu domicilio. Tengo un comprobante de domicilio, está relacionado con tu contrato individual de trabajo, ya tengo de dónde agarrarme en caso de que necesite por alguna situación requerirte. Entonces necesito saber si eres mexicano, necesito tu acta de nacimiento, necesito tu INE, la ley pide la CURP y el RFC. Necesito esos documentos básicos para verificar esta parte. Porque ahorita que dices, oye, mira, que eres mexicano y puedo contratar extranjeros. Sí, pero siempre y cuando tengan la forma migratoria correspondiente y siempre y cuando no excedas el porcentaje que para tal efecto establece la ley. Es decir, si tienes 100 trabajadores, solamente puedes contratar 10 extranjeros. El 90% tiene que ser plantilla mexicana. Ok, fíjate, dato interesante y para los que piensan contratar extranjeros, ¿no? Entonces, esos son los documentos que me tendrías que traer. ¿Qué me tienes que firmar? Pues hay una serie de documentaciones que se firman. El contrato de ellos es muy importante. Hay empresas que deciden hacer descriptivos de puesto, es decir, ser más específicos en qué va a hacer el trabajador a lo largo de la jornada. Son documentos válidos. Hay que firmar los avisos de privacidad en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Es decir, yo como patrón, ¿qué voy a hacer con la información del trabajador? ¿Qué garantía les voy a dar? Porque voy a contratar a un trabajador, pero yo en mi base de datos ya tengo su nombre, su domicilio, su estado civil, su estado de salud, su tarjeta bancaria, RFC, CURP y demás. Toda esa información que voy a hacer. No sé, me habla una tienda departamental para pedirme referencias. ¿Puedo o no transferir esa información? Bueno, el aviso de privacidad me da la pauta legal para tal efecto. Entonces, aunque no es una documentación laboral necesariamente, sí está relacionado con el tema laboral, porque a fin de cuentas es información que se recabó en un proceso de reclutamiento. Por lo tanto, pues quiero que se firme esa documentación. Que es distinto ese aviso de privacidad al de los clientes que al de la plantilla laboral, pues, ¿no? Básicamente en una empresa hay 5 procesos en materia de protección de datos personales, al menos los que yo he advertido. La información que recabas de trabajador, la información que recabas de clientes, la información que recabas de proveedores, la información que recabas de las personas, si es que tienes videograbación, la información que recabas de las personas que acuden a tu centro, tu oficina. Es decir, la videograbación te convierte en un sujeto identificable y es susceptible de la protección de la ley de datos personales. Eso requiere un aviso de privacidad. Por lo tanto, hay muchas empresas que tienen pegado el aviso de privacidad en un acrílico ahí en la entrada. No, oye, usted está siendo videograbado y está sujeto al aviso de privacidad. Es decir, ¿qué vas a hacer con esa grabación? Yo salgo en tu grabación, me estás tomando a mi persona, ¿qué vas a hacer con eso? Y la otra es la información que se recaba vía intercambio electrónico, correos electrónicos. Hay mucha información que se da, cómo se tiene que candadear. Entonces, son esos procesos. No he encontrado más procesos. Digo, no soy necesariamente experto, tengo noción porque leí la ley. Me toca aplicar esta parte, ¿no? Hay abogados especialistas en materia de protección de datos personales. Me llamó la atención ahorita que dices la cuestión electrónica y, por ejemplo, en empresas que permiten a los trabajadores tener una comunicación con los clientes o proveedores vía WhatsApp. Y son teléfonos personales, no son teléfonos propios de la empresa. ¿Ahí qué hay que hacer o qué no se puede hacer? A ver, yo creo que hay que diferenciar una cosa que genera a veces mucha confusión. Mira, una cosa es el aviso de privacidad, que es yo como patrón, ¿qué voy a hacer con la información que recabo? ¿Cómo voy a proteger o qué obligaciones de protección tengo respecto a los datos que recabo de trabajadores, clientes, proveedores? Información que recabo a través de vía correo electrónico o la gente que eventualmente participa o acude a mi centro laboral. Esa es una situación. La otra situación que está mucho en boga es que a los trabajadores se les pide confidencialidad. Estás hablando de una figura jurídica totalmente distinta. Es decir, incluso últimamente se ha dado mucho el tema de que se llevan a cabo un documento legal que se le llama
aviso de confidencialidad o acuerdo de confidencialidad, o también le llaman los corporativos estadounidenses el Non-Disclosure Agreement, un tema así, ¿no? Ok. Entonces le ponen ahí algo así como: yo, trabajador, acepto guardar discreción y acepto que no voy a transferir información. Y si lo hago, y le ponen unas penalidades así muy altas, ¿no? $1,000,000 voy a pagar. Y entonces normalmente está esa parte. A mí me preguntan: oye, ¿ese tema es válido? Yo siempre les digo: miren, el trabajador por ley está obligado a guardar secreto. Ahí hay una disposición en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, por lo tanto, hacerle firmar un documento, pues tiene un carácter, como, ¿cómo te puedo decir? Como para dar calambres. O para que le dé calambre al trabajador, pues, pero que vaya a ir a alguna parte de ese documento que le hiciste firmar, va a estar muy complicado. 2, ¿qué proceso quieres candadear? O sea, no sé, ¿tienes una patente? ¿Tienes algún proceso registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial? ¿Tienes qué? ¿Qué información vale ese $1,000,000 o ese $1,000,000 que estás poniendo en un aviso de Por ejemplo, se me ocurre, a ver, fuera de la propiedad intelectual, ¿no? Propiedad industrial y la cuestión intelectual, pues no. Típico trabajador que se sale de la chamba donde está y se lleva a todos los clientes. O sea, un robo de clientes, por así decirlo. ¿Ese tipo de cosas las puedes candadear o no? Lo que pasa es que suponte que no lo candadeaste. Suponte que no pusiste nada. No. Tienes así como que lo básico, o incluso ni lo básico. A ver, suponte que la bronca laboral del trabajador vale $150,000. Un finiquito de $150,000. Pero haberse llevado a todos los clientes, a lo mejor es un impacto de $3 millones de ingreso que no voy a tener en el año. Que los tenía, y ahora como se fue, ahí tengo un tema importante que es susceptible de buscar una acción jurídica. El tema es que las acciones jurídicas en contra del trabajador en materia laboral no existen. El trabajador que incumpla las disposiciones laborales incurre en responsabilidad civil. Entonces, lo que pudiera reclamar el patrón afectado, un tema de alguien que se sale y que genera algún daño con el hecho de llevarse información o revelar información, es por otra vía legal. Pero partiendo del hecho de que ilícitamente está actuando esa persona, porque ya hay una disposición que le prohíbe revelar secretos. ¿Me explico? Uh-huh. El trabajador estará obligado a guardar escrupulosamente los secretos de fabricación y la información a que esté sujeta en la relación de trabajo. Más palabras más, palabras menos. Entonces, hay que ponerlo, sí, aunque a mi juicio es innecesario porque ya la ley está. Oye, a ver, en ese sentido, ¿qué? Lo voy a ejercitar una acción en la vía civil y resulta que yo acredito que no el desfalco, pues, sino el daño, el perjuicio que causó el trabajador con esta información que se llevó. Son $3 millones, como dijiste tú ahorita. ¿Es lo más que le puedo reclamar? O si tuviera este contrato, poner una pena a lo mejor para evitar cuestiones ahí un poquito más técnicas de lesiones civiles y demás, una pena más alta que no rebase el 50% de lo que realmente vale lo que se está llevando. Sí, no, o sea, no te estoy diciendo que por sí está mal. Lo que está mal es poner ambiguamente, yo como trabajador estoy obligado a guardar secreto, y si no guardo secreto, entonces me van a cobrar mucha cantidad de dinero. Okay. Mejor hagan un acuerdo e identifiquen qué información quieres proteger. Okay. O es que, por ejemplo, si eres contador, pues tienes acceso a los saldos de las cuentas, sabes el flujo mensual de la empresa, sabes los clientes, sabes quiénes son los proveedores, sabes los domicilios. Esa es una información susceptible de proteger con un acuerdo de confidencialidad, ¿no? Eso no lo puedes transferir. Si se trata de una cuestión que esté patentada, claro que por supuesto que lleva también un proceso de candadear eso. Candadear entendemos como protegerlo a través de un documento legal, pues. Uh-huh. Que hay una consecuencia en caso de... Claro. Oye, a ver, entonces regresando a la pregunta inicial ahorita, ¿cuáles son los tipos de contratos que podemos celebrar?
Que dijiste que eran 6. Si no recuerdo. Básicamente hay 6. El primero de ellos es el contrato por tiempo indefinido. ¿Cuál es este? Tiene fecha de inicio, pero no tiene fecha de terminación. La ley en México, preferentemente, se deberá optar por trabajos indefinidos. Esa es la regla general. ¿Ok? Es decir, todo el mundo ocupa trabajo, los centros de trabajo ocupan tener empleos y empleados permanentes. ¿Ok? De manera excepcional, se pueden contratar trabajadores por tiempo determinado. A este tipo de contratos se le llaman por tiempo determinado o eventuales o por un periodo de tiempo determinado. Contrato por tiempo determinado, contratos eventuales, es el mismo tipo de contrato cuando hablemos de eso. Entonces, básicamente, aquí tenemos que atender que hay 2 rubros. El primero de esos rubros es cuáles son los tipos de contratos temporales que existen, atendiendo a la naturaleza de la contratación. Y ahí podemos encontrar el contrato por obra determinada, que aplica mucho a la industria de la construcción. Todos sabemos que una construcción no va a ser eterna. En algún momento tiene un inicio, tiene una estimación de tiempo, tiene una estimación de obra y va a tener una conclusión. Ese tipo de trabajo jamás va a poder ser permanente. Va a concluir. O sea, tenemos el primer supuesto del primer tipo de contrato eventual o por tiempo determinado que existe. Después tenemos el contrato por sustitución. El contrato por sustitución es cuando un trabajador permanente pide permiso o se incapacita. Durante el tiempo que pida licencia o que pida o que esté sujeto a una cuestión de incapacidad, en ese tiempo podemos contratar un sustituto. Es el segundo supuesto de contratación eventual. ¿Por cuánto tiempo? Atendiendo a la naturaleza. ¿Cuánto puede durar la construcción de un edificio? 3, 4 años. ¿No? Pues eso es atendiendo a la naturaleza de la contratación. Eso puede durar la relación de trabajo. El trabajador va a durar 8 meses incapacitado. Pues eso es lo que va a durar la relación de trabajo. ¿No? Okay. Y luego viene una tercera que es causas especiales. Las causas especiales, por ejemplo, aplican mucho a la maquila. Sabes que nosotros producimos conectores eléctricos y tenemos una producción diaria de 1000 conectores. Oye, de repente tengo un cliente que me pidió 500 conectores diarios más y con la cantidad de trabajadores que tengo no le puedo hacer frente. Entonces necesito contratar N cantidad de trabajadores por un tiempo determinado para hacerle frente a esa temporalidad de tiempo donde me están pidiendo 500 conectores diarios más. Ok. Entonces, contrato por tiempo indefinido, que es la regla general. En México casi todo el mundo debe de optar por ese tipo de contrato. 2, los contratos cuya naturaleza determina la duración de la relación de trabajo, que es el contrato por obra, contrato por sustitución y el contrato por causas especiales. Ahí van los 4 contratos básicos. Y luego hay otros 2 contratos temporales que la ley marca la duración. Es decir, y aquí podemos encontrar el contrato a prueba que dura 30 días y el contrato a capacitación inicial que dura 90 días. ¿Para qué sirven este tipo de contratos? Si tú vas a contratar a alguien y no te quieres amarrar desde un principio con el contrato indefinido, puedes ponerlo a prueba hasta 30 días. O si lo vas a contratar en labores más específicas, lo puedes contratar hasta 90 días por capacidad. ¿Cuándo aplica uno? ¿Cuándo aplica el otro? Si las labores que vas a contratar son muy básicas, donde tienes que constatar únicamente responsabilidad, puntualidad, la asistencia, disponibilidad para seguir instrucciones, a lo mejor lo que le conviene al patrón es un contrato a prueba, porque en 30 días o menos se puede dar cuenta si es el perfil laboral que le está buscando. Y por el contrario, es una empresa que amerita mucha información, que amerita mucha inducción, que amerita procesos internos de la empresa que el trabajador debiera de conocer, a lo mejor el contrato a capacitación inicial por 90 días es lo que le conviene. Ok. ¿Cuál es la parte fundamental de los contratos? Los contratos temporales no generan cantidades indemnizatorias a pagar.
Es decir, cuando se acaba la relación de trabajo, no hay cantidades indemnizatorias a pagar. Se paga nada más una pequeña cantidad de lo que hubiere generado el trabajador de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional en ese periodo de tiempo. En esos 8 meses, 6 meses, 3 meses, un año. O sea, eso es lo que se... Pero pagar una indemnización como tal, no. Ahorita vamos a entrar a la diferencia entre finiquito, liquidación e indemnización. Oye, y para aquellas prácticas que se usaban y que entiendo se trataron de erradicar, tú me dirás si se erradicaron o no con la reforma laboral, había patrones que, te voy firmando o vamos firmando contratos temporales de estos de prueba o de capacitación terminando el periodo y con esa forma trataban de evitar estas indemnizaciones. ¿Qué nos platicas al respecto? Mira, la propia ley establece al menos los contratos a prueba, los contratos a 30 días y 90 días a prueba y a capacitación inicial no son prorrogables. ¿Okay? No son prorrogables. La propia ley lo establece. Entonces no puedo hacer un contrato a 30 días. Es que todavía no me fue suficiente. Entonces otros 30 días y otros 30 días. Pues no sirve de nada. Es una práctica indebida, pero de todas maneras no protege nada al patrón. Entonces yo no lo recomendaría. Porque si lo haces se vuelve indeterminada de todas maneras. Lo que pasa es que después de los 30, suponte que pasen los 30 días y el patrón no diga nada. El contrato por el solo transcurso del tiempo automáticamente se convierte en... Es decir, no hay necesidad de volver a firmar, a reafirmar un contrato. Igual el contrato de capacitación inicial. El contrato por el solo transcurso del tiempo se vuelve en indefinido. Por eso es muy importante para las empresas que van a optar por ese tipo de contratación, que tengan muy claro el calendario de vencimiento de los contratos. Porque si te pasas un día, ya no puedes hacer valer el beneficio de terminar la relación de trabajo sin pagar una indemnización. Oye, ¿y las condiciones pactadas en este contrato, si se convierten en indefinido, son las mismas pactadas en el inicial o cambian de alguna forma o queda todo igual? No, el único dato relevante que debiera de cambiar es la permanencia. De repente la relación de trabajo era de naturaleza eventual y ahora se convierte en un contrato que tiene permanencia. Pero eso lo adquiere el contrato con el solo transcurso del tiempo. Al día 31 el contrato ya es permanente. Al día 91 el contrato ya es permanente. Okay. Pero es muy importantísimo para todos los patrones, necesitan saberse llenar los contratos. O sea, no es nomás, como lo dije al inicio de la plática, no es meterse a Google y piratearse un contrato. No es el tema. Está como los contratos de papelería, pues no te dejan abiertas las 4 puertas y quién sabe qué pueda pasar en caso de un juicio, pues, ¿no? Por eso es importante determinar la asesoría, ¿no? Sí, totalmente. Aquí somos partidarios de la prevención jurídica y de decirle zapatero a tus zapatos, pues, ¿no? Es como los doctores, siempre tengo estas analogías, porque pues aunque bien te puedes automedicar, pero quién sabe si lo estás haciendo bien, pues, ¿no? Entonces, el caso es la misma, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ya supimos la diferencia ahí entre los tipos de contratos que podemos utilizar y dentro de los derechos y obligaciones, pasando a otro tema, ¿no? De las obligaciones del patrón, por ejemplo, obligaciones básicas que tiene el pago, las condiciones, la seguridad que debe brindar a los trabajadores. ¿Qué puntos te gustaría recalcar aquí en este paso? La Ley Federal del Trabajo establece un capítulo muy específico en donde habla derechos de los trabajadores, obligaciones de los trabajadores, prohibiciones a los trabajadores. De igual manera tiene una serie de obligaciones al patrón y una serie de prohibiciones al patrón, es decir, no pueden hacer tales o cuales cosas. Dentro de las prohibiciones que comparten los patrones y trabajadores, normalmente es el buen trato de palabra y obra. Es decir, está prohibido hacer algo indigno en contra del patrón hacia el trabajador. Una cosa. El patrón no puede concurrir a la fuente de trabajo tomado o drogado. El trabajador tampoco lo puede hacer. El patrón no puede concurrir a la fuente de trabajo armado. El trabajador tampoco. Entonces, son prohibiciones específicas que se tienen. El patrón tiene una prohibición expresa para acosar y hostigar al trabajador. De igual manera, el trabajador tiene esa misma prohibición establecida en la propia ley.
trabajo. ¿Por qué? Porque son temas sensibles que son figuras jurídicas que tienen relativamente poco tiempo en la Ley Federal del Trabajo. Pues actualmente en el marco jurídico se hace mucho énfasis en la protección a los temas de dignidad en el trabajo. Y la dignidad del trabajo tiene que ver con no discriminación, con no acoso sexual y con no hostigamiento. Pues básicamente esas son las prohibiciones más relevantes que podemos encontrar en la propia Ley Federal del Trabajo. Ok. Y en cuanto a las obligaciones del patrón, bueno, pues está el pagar el salario en tiempo y forma, pagar aguinaldos, pagar primas vacacionales, primas de antigüedad, los de siempre, ¿no? A lo largo del cronograma anual hay una serie de sucesos que vienen relativos a las obligaciones del patrón. En diciembre viene el aguinaldo y después vienen una serie de otorgamientos de días festivos. Viene el de diciembre, viene el 1 de enero. Y después va a venir la fecha de la presentación de la declaración anual y con eso viene el pago del reparto de las utilidades. Y luego, atendiendo a la fecha de ingreso de cada trabajador, vienen los periodos vacacionales, cómo deben de pagarse los periodos vacacionales y una serie de situaciones que se van dando a lo largo de la relación de trabajo. Pero indudablemente estas son obligaciones con cargo al patrón. Y por el lado del trabajador, a ver qué obligaciones tienen ellos en cuanto a si se les exige cumplimiento, productividad o rendimiento, a seguir los reglamentos, las medidas de seguridad. Patrón y trabajador tienen la obligación de guardar escrupulosamente las normas oficiales mexicanas para prevenir riesgos de trabajo. Una cosa que la Ley Federal del Trabajo regula bastante de manera muy amplia es el tema relativo a que no le vaya a pasar nada en el centro de trabajo a un trabajador o a cualquier persona. Lo primero que regula la ley es muy importante entenderlo, más allá de que los aguinaldos y los contratos y los despidos y los sindicatos, más allá de todas esas figuras, lo más importante que regula la Ley Federal del Trabajo y lo que protege es la vida. No debe existir un solo centro de trabajo en México donde la gente se muera. Y esto se retoma de dos eventos importantes recientes. Los mineros de Pasta de Conchos, que fueron los mineros que quedaron enterrados con una explosión, con un derrumbe. No recuerdo bien el proceso. El total que cierta cantidad de mineros quedaron enterrados. Y la otra tiene que ver con el ABC, con la guardería. Todo el mundo vemos el tema del ABC respecto al tema de la fatídica situación de los niños. Pero la dimensión desde la perspectiva del riesgo laboral de las personas que trabajaban ahí se endureció en la ley. Por tanto, no debe haber un centro de trabajo donde pasen ese tipo de cosas. Por lo tanto, la autoridad laboral es muy incisiva en estar llevando a cabo el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas para prevenir riesgos de trabajo en un centro laboral. Para más o menos. Que va ligado con protección civil, licencia de funcionamiento, etc., ¿no? Eso es correcto. Ok. Oye, y dentro de las obligaciones que tiene el trabajador, pues es cumplir con su horario, con sus funciones, el cuidado del material o el equipo de la empresa, alguna otra que se me esté escapando. Por ejemplo, algo muy básico. ¿Vas a faltar? Avisa. Lo dice la ley, no lo estoy inventando yo. ¿Vas a faltar? No es que por avisar ya te dieron permiso. Pero avisa, no voy a poder asistir. Entonces es una obligación establecida en la ley el levantar el teléfono y decir, no voy a llegar, me enfermé, no voy a acudir, tuve un tema personal, etcétera, etcétera. Esa obligación es, aunque te lo voy a descontar, aunque no necesariamente te di permiso, te puedo sancionar por no haberme avisado que ibas a faltar, ¿no? Entonces es un tema importante que la ley establece. Entonces, a ver, te habla el patrón, el trabajador, vamos a suponer que la jornada empieza a las 9 de la mañana y te habla a las 8:40, sabes que no voy a ir, se me atoró la carreta con X y Z, lo que gustes, ¿no? El caso es que no va. ¿Qué hay que hacer como patrón? Levantar un acta, simplemente con la lista de asistencia o el checador, con eso basta. A ver, es que hay que entender el tema de las actas. Si un trabajador va a inasistir, el hecho de que inasista o falte en una sola ocasión no es causal de nada.
¿Cuándo se genera una causal de rescisión o cuándo se genera algo malo? Cuando tiene más de 3 faltas en un periodo de 30 días. Entonces, si el trabajador me tuvo una inasistencia, pues hay que registrarlo en el control de asistencia, ¿no? Tiene la obligación el trabajador de avisarme para hacer la programación o para hacer los ajustes necesarios en toda la jornada y que se pueda sacar el trabajo. La pregunta que normalmente me hacen, ¿sirven las actas administrativas? Sí. Si usted tiene el reglamento interior de trabajo registrado, sí. ¿Sabe cómo levantarlas? Sí. Si tiene el soporte jurídico necesario para que puedan tener los alcances adecuados. Oye, ¿sirven para sustentar un juicio? Claro. Tengo documentado juicios que se han ganado sustentados en actas administrativas. Pero hay que saber cómo. Y para eso se tiene que pedir soporte. Entonces, hay empresas que dicen, es que ya me ha faltado 3 veces y por cada vez que me faltó, levanté un acta administrativa. ¿Sí lo puede hacer? No es el vehículo adecuado, porque las actas administrativas requieren la intervención del trabajador. Proceso de investigación, en donde yo cito al trabajador y le pregunto, oye, ¿por qué faltaste este día y este día? Y el trabajador da su versión. No, lo que pasa es que fui al doctor y al similares y pasó y mi niño y calentura y no salía del baño, lo que sea, ¿no? Entonces, de repente, de no tener nada, ya tenemos un documento firmado por el trabajador en donde acepta y da la versión de los hechos. Entonces, en esa versión de los hechos, ya tengo un documento que le puedo decir, no, pues mira, aquí está confesado por el trabajador. Por lo tanto, es muy importante saber cómo se le va. Y en ese supuesto, vamos a suponer que faltó 4 o 5 días. Él dice lo que gustes y mandes o no te dice nada. Y tú quieres levantar esta acta y el trabajador se niega a firmarla. ¿Qué pasa ahí? Hay que testar ante 2 testigos la negativa del trabajador a firmarla. Y es totalmente válido, tan válido como si lo hubiera firmado el trabajador de su puño y letra. Ok. Testar es poner una leyenda al reverso del acta en donde se establezca que se negó a firmar el trabajador. Muy bien. Y bueno, y volviendo nada más para cerrar, no me avisó, pues es una inasistencia y tantana y muere, o ¿cuál es la repercusión de que no avise o de que sí avise el trabajador su inasistencia? Lo puedes disciplinar. Entonces las acciones disciplinarias son 4. Son las amonestaciones verbales, escritas, los descuentos económicos por retardos, faltas, pérdidas o averías y la aplicación de suspensión sin goce de sueldo, de salarios y funciones de 1 a 8 días. Para que puedas aplicar esto necesitas tener reglamento. Si no tienes reglamentos no puedes aplicar esto. Entonces, básicamente ese es el... Oye, a ver, y si está en el reglamento todo esto, porque claro, es alguien que sí se asesoró, la inasistencia pues es un descuento, ¿no? Los retardos, a ver, platícanos los retardos. Si yo pacto en mi reglamento 10 minutos o 15 minutos o 5 minutos de retardo, ¿qué pasa? Ok, es un retardo, llegó a las 9:05. El retardo es una de las cosas que no están reguladas. Fíjate, curiosamente, el retardo no está regulado en la Ley Federal del Trabajo. O sea, no te vas a encontrar en la Ley Federal del Trabajo ninguna disposición que hable acerca de llegar tarde. ¿Por qué? Porque el legislador parte del hecho de que el trabajador va a entrar puntual y hay una hora de entrada. Es obligación del trabajador cumplir con su horario. ¿Dónde está el tema? El punto de inflexión en que los reglamentos interiores de trabajo dan pie a poder establecer reglas específicas y en ciertas ocasiones dan cierta tolerancia. Tienes tolerancia de 5 minutos, tienes tolerancia de 10 minutos. Entonces, el problema se da cuando se normaliza tanto el retardo que ya la gente asume que entra a las 9:15 porque tiene 15 minutos. Y no es el caso. Pero a la hora de la salida sí se va la hora. Hay que descontar los 15 minutos que llegaste tarde. Va a ser proporcional ahí, pues. 15 minutos, pero échale 6 días de 15 minutos. Ya juntaste el día. Ya juntaste un tambache. Ya juntaste 2 horas a lo mejor. Ya te pueden pegar. Eso es por un lado. Por otro lado, hay como los reglamentos interiores de trabajo tienen libertad de redacción. Hay empresas que ponen, ¿sabes qué? Más de tres retardos
pueden constituir una falta. Es decir, si me llegas tarde 3 veces, te puedo suspender un día sin goce de sueldo. Pero hay que ponerlo en el reglamento. No hay ninguna regla en la ley que diga que la suma de tantos retardos ya constituye una inasistencia. Tiene que poner en un reglamento. Ok, pues la importancia de tener este reglamento. Y tocando el tema del reglamento, a ver, ¿ese lo hace unilateralmente el patrón? ¿Tiene que haber, los trabajadores tienen que estar de acuerdo? Porque pues ahí sería, ¿no? Estire y afloje, ¿cómo le haces? A ver, normalmente es una comisión mixta. Se llama Comisión Mixta para la Elaboración de Reglamento. Es un número de X número de personas por parte del patrón. No sé, puede ser el dueño, el gerente y el jefe inmediato. Por el otro lado pueden ser 3 trabajadores. A lo mejor uno por área de trabajo. Ya tienes una comisión de 6 personas. ¿Okay? Técnicamente, o la parte romántica dice que se sientan esas 6 personas y se ponen a discutir reglas de lo que... ¿Cómo ocurre en la práctica? Lo tiene que checar un abogado laboralista, definitivamente. Se propone un proyecto, se extrae información, se ve qué es lo que se pretende regular. Eso sí, se pone a consideración de la gente de la comisión la lectura del reglamento. Se les explica lo que lleva y en qué parte de la ley es lo que se está... qué parte de la ley se está cumpliendo. Y básicamente todas las personas que integran las comisiones mixtas pues acceden al tema de firmar el tema del reglamento interior de trabajo sin ningún tipo. Ya que tenemos firmado el reglamento interior de trabajo, se imprime por triplicado y se registra ante la autoridad laboral. ¿Cómo se registra? Es a través de un portal, así como el portal del IMSS, como el portal del Infonavit, como el portal del SAT. Hay un portal de esta autoridad que se llama el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Tú tienes que subir tu comisión mixta integrada, tienes que subir tu solicitud de registro de reglamento, tienes que subir tus ejemplares de reglamento interior de trabajo, tienes que subir las identificaciones de las personas que intervienen en la conformación de esta comisión mixta. Se sube la información escaneada en el portal y a los 30 días nos responde el centro de conciliación. ¿Necesitas la fiel ahí o algo para subirla? O... No, hay un usuario que se genera. Normalmente nos responde si está aprobada, hay una resolución y a partir de ese momento el reglamento interior de trabajo es aplicable en el centro laboral. O nos puede establecer una prevención el centro, decir, oye, te falta esto, oye, no estás metiendo esta cosa o tal cosa. Pues está muy pasada de lanza esto. No, pues por ejemplo, están observando la ley Silla. La ley Silla ahorita está mucho en boga, que si la ley Silla y todo. A ver, platícanos qué es eso, para los que no saben. La ley Silla es una modificación que se hizo a la Ley Federal del Trabajo. No es una ley nueva, más bien es una modificación que se hizo a la Ley Federal del Trabajo respecto al uso de asientos y sillas en los centros laborales. Va dirigido a centros comerciales, a tiendas departamentales, en donde la gente está parada todo el tiempo. Si vas a una tienda departamental, la que sea, vas a ver muy linda a la gente de perfumería, muy bien vestidita, pero están todo el día parada. Okay. Entonces, la justificación o la exposición de motivos de esta modificación era que esa gente duraba toda una jornada de 8 horas de pie. Eso traía problemas a la salud como flebitis, problemas lumbares, problemas circulatorios, varices, hemorroides, etcétera, etcétera. Entonces, la ley Silla lo que dice es, hey, en el centro de trabajo debe de haber un área para que el trabajador que esté sujeto a estar de pie mucho tiempo pueda sentarse de manera periódica, que tiene una particularidad, un asiento que debe de tener respaldo. Entonces, a esta cuestión se le llamó, a esta modificación se le llamó la ley Silla. Entonces, evidentemente va aplicado a eso. Si tú vas, no sé, a un súper, a Walmart, vas a ver que las cajeras están paradas todo el día. Cuando en el mandado ahí, pasando el mandado, están paradas. Pues. Eso mismo lo pudieran hacer si tuvieran un asiento.
Okay. Entonces, Son condiciones laborales pues, dignas, ¿no? Entonces hay un tema de ergonomía que también hay que observar por parte de las empresas. Bueno, esas disposiciones en materia de usos de asientos la están observando ahorita en el centro para darte la aprobación. Pues también hay que pedir asesoría jurídica para eso. Pues, oye, ¿qué le pongo al tema de la ley? Sí, ya, pues hay que cumplir con ciertas condiciones ahí. Oye, otro tema que me gustaría tocar es, a ver, hay empresas que trabajan de lunes a sábado y dejan el día de descanso domingo, porque pues en principio la ley lo marca el domingo como descanso, ¿no? Pero luego hay otras que trabajan de lunes a viernes. No me voy a meter con el tema de las 40 horas ahorita, ¿no? Pero eventualmente el patrón pudiera modificar los horarios de trabajo sin alguna repercusión. A ver, hay que establecer que actualmente está vigente hay 3 tipos de jornada. Hay una jornada diurna, nocturna y mixta. La diurna dura 48 horas semanales, es el tope máximo. La nocturna son 42 horas tope máximo. La jornada mixta es la que comprende horas de la diurna y la nocturna. Son 45 horas, siempre y cuando no sean más de 3 horas y media de la nocturna. Entonces, aunque tenga horas de la diurna, se reputará como nocturna. Muchos patrones lo que hacen es, dice la ley, lo que se entiende es que por cada 6 días de trabajo, el trabajador gozará un día de descanso. Y dice, se procurará que se repartan las horas de trabajo en la semana a fin de que el trabajador pueda descansar el sábado por la tarde u otra modalidad equivalente. Entonces, en uso de esa modalidad equivalente, te encuentras un montón de empresas y sobre todo maquiladora que trabajan las 48 horas. Lunes 12 horas, martes 12 horas, miércoles 12 horas, jueves 12 horas y viernes, sábado y domingo China libre. ¿No? Okay. Entonces agarran un esquema de jornada acumulada. Lo hacen acordeón así los 40. ¿Se da? Sí, se da normalmente en el tema de la fila. Hay otras empresas que trabajan de lunes a viernes. O sea, las 48 horas trabajan 10.5 horas diarias para efectos de descansar sábado y domingo. También es un tema permitivo, pero sí hay que establecerlo bien en los contratos individuales de trabajo. Pero más bien me refería a, oye, la jornada pues es de lunes a sábado, pero tradicionalmente o por algo trabajan nomás de lunes a viernes, pero el patrón de repente dice, oye, necesito ampliar esa, sin excederse el número de horas, ¿no? Necesito ampliar para venir a trabajar medio sábado, pues, ¿no? Uh-huh. ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? A ver. ¿Qué hay que hacer para...? A ver, tú pactaste un acuerdo de voluntades con alguien al inicio de la relación de trabajo. Tú pactas o prestaciones de ley o prestaciones extralegales. ¿Okay? Una prestación de ley es la jornada. Un beneficio de ley. Hey, ¿cuál es el beneficio? Que tienes un tope. O sea, el patrón no puede abusar de ese tope. No se puede pasar. Pero si tú, al inicio de la relación de trabajo, dijiste que tu tope eran 35 horas, es de 48, ese es tu tope. Que tienes una prestación extralegal. Pero de repente que se le hizo gordo a Antonio al patrón y ya no le convino y la quiere cambiar, ahí es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque nomás por quererlo no. Entonces, a partir de ahí te van a fincar tiempo extra. ¿Qué es lo que debería de pasar? Bueno, el patrón debe sentarse otra vez con los compañeros y decirle, oigan, yo les di la liviane, cambiar una jornada más reducida, pero ya las exigencias del servicio no me están dando y no tengo presupuesto para pagar más. Necesito que se ajusten a las 48 horas. Es un tema que se puede hablar. Suponte que ha sido un buen patrón y suponte que la gente es tranquila y razonable. Quieren transitar jurídicamente a ese tema, no va a haber problema. Entonces hay que firmar un documento que se llama convenio modificatorio de las condiciones generales de trabajo. Entonces vas a modificar el acuerdo inicial. Ya te la pongo al revés. Si vamos a suponer que pactaste en los documentos de lunes a sábado, pero en la práctica los sábados no trabajas, podrías en algún momento ya tener listo el camino
y pedirles ahora ven en el sábado. Es correcto. Ok. Muy bien. Bueno, y bueno, en los días de descanso, pues ya hablamos de esto. Un poquito de las vacaciones nomás. A ver, para los que no tienen idea, por ley son cuántos días al año y cómo van aumentando y qué pasa si de inicio doy más días, aplica, se van sumando con el beneficio que ya tienen extra legal o cómo se maneja esa parte. A ver. Hay una tabla que maneja la Ley Federal del Trabajo, que básicamente es por un año de servicios, tienes 12 días de vacaciones. Al segundo año, la tabla aumenta a 2 días de vacaciones. Es decir, si por el primer año tuviste 12 días, segundo año tienes 14. Tercer año aumenta 2 días más, pues tienes 16. Cuarto año aumenta 2 días más, 18. Quinto año aumenta 2 días más, tienes 20 días. Dice la ley que a partir del sexto año aumenta cada 5 años 2 días. Sexto año aumenta a 22. A partir de ahí hasta el año 11. ¿Qué son las vacaciones? Las vacaciones no es algo que necesariamente implique pago, sino que las vacaciones es una obligación de dar. ¿Qué es esto? Es el disfrute de ciertos días para que el trabajador reponga las energías gastadas a lo largo de un año. De eso se trata las vacaciones. Las vacaciones dice la ley que no se pueden compensar. Es decir, Próspero, no te vayas, quédate conmigo, tengo mucho trabajo, te voy a dar una lana. No se puede hacer eso. Oye, pero ¿y si el trabajador no la hace de cuento? No pasa. No, aún y cuando el trabajador no la haga de cuento, las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo son de orden público y por lo tanto puede ser auditado. Y si verifican que uno de tus trabajadores, que aunque no se haya quejado, no se fue de vacaciones, te van a sancionar. Entonces, para efectos de llevar el tema, el control de las vacaciones, es importante tener un documento que la ley te exige tener como patrón, que tiene que decir el nombre del trabajador, el puesto del trabajador, su fecha de antigüedad, los días de vacaciones que le corresponden en función de la antigüedad, cuándo se va a ir de vacaciones y cuándo va a regresar de vacaciones. Las vacaciones pueden ser continuas o pueden ser discontinuas según se pacte con el trabajador. Es decir, a lo mejor dice el trabajador, ¿sabe qué? Oiga, mire, yo me tocan 12 días. Me voy a ir 2 días en Semana Santa. A lo mejor la empresa cierra jueves y viernes santo, pero quiero que usted me dé martes y miércoles para irme martes, miércoles, jueves y viernes santo. Y me voy a agarrar 6 días en vacaciones largas que coincidan con la escuela de mis hijos. A lo mejor me voy a agarrar 2 días el Día de Muertos. Y me voy a agarrar otros días la Virgen de Guadalupe. Más o menos. Sí. Eso se puede pactar y puede ir plasmado en este documento. ¿Okay? Entonces, no son susceptibles de compensación económica las vacaciones, porque si no me pueden multar. Ese es tener claro. Y también se pueden pactar, perdón. Oye, a ver, de entrada vamos a tener 3 semanas de vacaciones en el año, no me importa la antigüedad. 3 semanas, por así decirlo, ¿no? Semana Santa, una semana en verano y una semana en diciembre. ¿Y es totalmente válido? Totalmente válido. Ok. Totalmente válido. Hay que llenar un documento. Uh-huh. Tan. Ahora, ¿cómo se dan las vacaciones? Mucha gente piensa, sobre todo los trabajadores, ¿sabes qué? Ya cumplí el año, jefe, mañana no me ven 12 días porque me voy de vacaciones. Espérate. A ver. Las vacaciones no se pueden autodeterminar por el trabajador. Pues procede de esta manera. Voy a suponer hipotéticamente que alguien entró el 1 de enero. Quiere decir que para el 31 de diciembre ya cumplió un año. Esto quiere decir como lógica consecuencia que mañana al 1 de enero se puede ir de vacaciones. No. Las vacaciones se conceden. Así lo dice la ley. Se conceden. O sea, no es se las autodetermina, no es se las autoaplica cuando quiere, o no es que vaya a falta. Tómemelo a cuenta de vacaciones. No funciona así. Tiene que llenar ese documento. Nos tenemos que poner de acuerdo. Hay empresas que sí les es viable el tema de irse, vete de una vez todos los días para ya no estar con ese pendiente. O las vamos pactando. Entonces, llega el año
y el patrón y trabajador tienen 6 meses posteriores al cumplimiento del año para pactar el disfrute de las vacaciones. Okay. Y entras el 2025, tienes 6 meses para pactar el disfrute de las vacaciones. Llega el 2026, llegan los próximos 6 meses, tienes 6 meses para pactarlas. Con las vacaciones se paga una prestación adicional que es la prima vacacional. Es decir, me voy a ir a descansar y esos días que me vaya a descansar me voy a ir con mi goce de sueldo en la bolsa, pero aparte el patrón me va a pagar una cantidad adicional. Por decirte algo, si me pagaron 1,000 pesos de vacaciones, que va a ser mi goce de sueldo, me tocan 250 pesos. Me voy con una cantidad. A disfrutar las vacaciones. Es correcto. Ok. Oye, ¿y qué pasa si de entrada el patrón se niega a conceder esas vacaciones en las fechas que solicita el trabajador? ¿Qué repercusión hay? No pasa nada. No, es ponernos de acuerdo. No es que, o sea, no funciona así. Yo creo que lo más saludable es, sobre todo en empresas grandes, las áreas de recursos humanos tienen que tener empatía con el trabajador y presentarle varios esquemas. Oye, atendiendo a la naturaleza de lo que producimos aquí o del trabajo que ejecutamos, tengo estas 3 opciones de vacaciones. A ver, dime tus necesidades. No, pues yo tengo una boda afuera, yo tengo que viajar, yo tengo que hacer esto, y sobre eso van haciendo ajustes. Ya que se hizo el acuerdo, ese es el que no se puede romper. Ok, muy bien. Oye, a ver, ya hablamos de vacaciones, hablamos, los aguinaldos, ahí así rápido nomás, ¿qué es lo que determina la ley? El aguinaldo establece un pago mínimo atendiendo a las fiestas decembrinas de 15 días. Se paga más tarde el 20 de diciembre. Si el trabajador laboró menos de un año, pues tiene derecho al pago proporcional de esa prestación. Y por un año te tocan 15 días, pues a lo mejor si laboraste medio año te tocan 7.5 días de aguinaldo. No es una prestación que pueda dejar de pagarse. De hecho, es una de las prestaciones más sensibles que existe en la ley, que todo el mundo está esperando los aguinaldos para hacerle frente a las fiestas de sprint. Siempre me comentan, oye, es que no voy a tener para pagar. Habla con los trabajadores. O sea, diles que no vas a tener y diles cómo se los vas a compensar. Ya les generaste un daño. O sea, ya les hiciste pasar el mal trago de una Navidad sin pavo o apretado, pues. Entonces dile, no voy a tener, pero en enero voy a recibir un recurso y te voy a dar tu aguinaldo, pero aparte te voy a dar una bonificación por haberme esperado. Bueno, háblelo. O sea, no nomás deje de pagar, pues hazle como quieras. Ese tipo de cosas que... ¿Y hay algún acción que puedan ejercitar los trabajadores si el patrón le dice, oye, no tengo para pagarte, aguántame para enero o déjame ver si para final de año cae algo y no están de acuerdo? ¿Qué pasa ahí? No, el trabajador puede acudir ante la autoridad laboral. En este caso puede acudir ante el centro de conciliación. Puede interponer una queja y la autoridad laboral jalará al patrón. Oye, pues te demuestro, me gasté en sueldos, en la operación de la empresa, lo que ha entrado y no tengo lana ahorita. ¿Qué pasa? El centro de conciliación seguramente al advertir que hay un tema de omisión respecto a la obligación del pago de aguinaldos, va a mandar un inspector del trabajo a llevar a cabo el procedimiento de verificación y eventualmente va a sancionar al patrón. Ok. Bueno, pero ahí sería cuestión de ponerse de acuerdo y también que entiendan los trabajadores, porque a veces es épocas de vacas flacas y el chiste es que no se pierda la fuente de trabajo porque se acaba el negocio para todos, pues, ¿no? Claro. Entonces, ok, bueno. Último tema antes de pasar a las rescisiones es PTU. PTU, bueno, PTU es el pago de utilidades. Pues, participación de los trabajos en las utilidades se conoce con las siglas del PTU. El PTU tiene que ver con el ejercicio anual de la empresa. Es decir, tuvo determinado número de ingresos en el año, tuvo determinado número de egresos. Al final, si los egresos fueron más que los ingresos, entonces tuvo pérdida. Si los ingresos fueron más que los egresos, entonces tuvo una utilidad. Al menos, los contadores te podrán decir mejores datos de esta parte. Si reportó utilidad, hay una comisión nacional que se llama Comisión Nacional para el Reparto de las Utilidades.
Históricamente ha determinado esta Comisión Nacional que se tiene que repartir el 10% de la utilidad. Si una empresa generó $1,000,000 de utilidad, 100,000 pesos se tienen que repartir entre los trabajadores. Más o menos así es. Y se reparte en base a los salarios que tiene cada quien, ¿no? Porcentaje. Hay dos temas. Los 100,000 pesos, por decirte que hubieran sido 100,000 pesos, se dividen en dos bolsas iguales. Una bolsa de 50,000 y otra bolsa de 50,000. Una bolsa se reparte igualitariamente entre todos los trabajadores y la otra bolsa se reparte en función del nivel salarial. Y básicamente los contadores hacen una prorrateada de las cantidades y hacen el cálculo. Se tiene que entregar una comisión mixta para el reparto de las utilidades, se tiene que hacer un dictamen, se tiene que hacer una publicación, se tiene que hacer la entrega de la declaración anual a todos los trabajadores. Y son 5 reactivos los que se tienen que cumplir, donde intervienen los sindicatos cuando la empresa tiene relaciones. Esto lo auditan, si no lo tienes te multan. Entonces hay que cumplir, ¿no? Entonces verifican, 1, generaste la comisión, que entregaste la declaración anual, que publicaste la declaración anual, que se hizo el dictamen del reparto de las utilidades y que se pagaron las utilidades. Básicamente se verifica. ¿Cumplió con todo? No se preocupe. ¿No cumplió? Pues ruéguele a Dios que no le caiga alguna inspección. Y que no se levanten los trabajadores y te paren, pues, ¿no? Oye, a ver, ya yo creo que tocamos los puntos básicos: vacaciones, aguinaldo, PTU, jornada, tipos de contratos. Ahora, dar por terminada una relación laboral, la rescisión, cuáles son las causales y errores comunes que pasan en este tema, pues, ¿no? Primeramente, ¿qué significa rescindir una relación laboral? Es terminar la relación de trabajo. La relación de trabajo se acaba por 3 causas fundamentales. Por culpa del trabajador, se acaba por culpa del patrón, se acaba por culpa de nadie. Por culpa de nadie. Bueno, hay un supuesto que marca la ley de cosas que pueden pasar que no son culpa ni del patrón ni del trabajador, que generan la acción de la relación de trabajo. ¿Okay? El mutuo consentimiento, pues no es culpa de nadie. Él ya no quiere trabajar y tú ya no lo quieres ahí, pues se ponen de acuerdo y no pasa nada. La muerte del trabajo. Vencimiento de la obra establecida en un contrato eventual. La incapacidad notoria y manifiesta del trabajador para prestar el servicio. Una forma de terminación de relación de trabajo. No interviene la culpa. La culpa. Hay casos donde el patrón tiene la culpa. ¿Cuáles son esos casos? Donde el patrón se porta mal. ¿Okay? ¿Cuándo se porta mal el patrón? Hay 4 casos muy específicos. Cuando el patrón reduce el salario, cuando el patrón retiene el salario, cuando el patrón acosa o cuando el patrón hostiga. Son 4 situaciones. Son más las que establece la ley, pero me llevaría otro podcast a hablar de esto. Pero básicamente entendiendo esto, son estas 4 situaciones. ¿Qué puede hacer el trabajador? El trabajador va a decir, yo ya no quiero trabajar con este patrón, me voy a separar y voy a demandarlo por la rescisión de la relación de trabajo. Oye, pero no te despidieron. No estoy diciendo que me despidió. Yo me salí por culpa del patrón y voy a demandar una indemnización y voy a demandar 20 días por año y voy a demandar salarios caídos, etc. ¿Es muy explorado esto? No. Regularmente todo el mundo está relacionado con cuando mete la pata el trabajador. Pero bueno, cambio de departamento. Me voy cuando mete la pata el trabajador. La Ley Federal del Trabajo en el artículo 47 marca 15 causales de rescisión cuando es culpa del trabajador. Las más comunes, cometer actos de violencia, magos, injurias, malos tratamientos en contra del patrón, personal directivo, familiares del patrón, clientes, proveedores. Eso es básicamente. Eso es una. La otra es causar daños con negligencia o sin negligencia. La otra de ellas es cometer actos de hostigamiento y acoso sexual en el trabajo y actos inmorales. Otra causal de rescisión relevante puede ser las más de 3 faltas en un periodo de 30 días. Otro tema también importante son los actos de desobediencia. Un tema de causal de rescisión también. Tenemos también concurrir a la fuente de trabajo bajo el influjo de alcohol, droga o enervante.
Es una causal de rescisión establecida en la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Dice la ley que cuando se genere alguna de estas situaciones, se le tiene que dar al trabajador un aviso de despido por escrito, explicándole las causas por las cuales. Lo que pongas en ese documento es lo que eventualmente vas a tener que defender en un juicio laboral. Si acreditas lo que pusiste en ese documento, pues estás del otro lado. Si no tienes cómo acreditarlo, pues entonces está complicado tu asunto laboral. ¿Ok? Entonces, por eso es importante conocer perfectamente cuándo se puede correr y cuándo se puede rescindir. Y aquí es cuando entra, a ver, un poquito la parte notarial, para ir metiendo, no, ahora sí que la función. Al momento de hacer la rescisión, es necesario que esté un notario presente con testigos, hay que ratificar firmas, hay que hacerlo ante el centro de conciliación. ¿Cómo se lleva a cabo esa rescisión? A ver, la rescisión conlleva el aviso de que tú ya no trabajas en la empresa. ¿Ok? Pregunta, ¿recomendarías tú como abogado laboral hacerlo frente a un notario? Claro, claro. Que no. Estoy ante la fe pública de alguien y no queda lugar a dudas de que a partir de ese momento los efectos legales de la relación de trabajo ahí cesaron. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a lo mejor era una persona que tenía movimientos bancarios, tenía los tokens de las cuentas, a lo mejor tenía poderes, a lo mejor hay que revocar poderes en ese momento, a lo mejor tenía ciertas situaciones, entonces hay que hacer el aviso. Que no quede lugar a dudas de que dejó de ser trabajador. Lo recomendaría así. Es que no tengo para un notario. Ok. Bueno. No somos tan careros, ¿no? Bueno. Pero suponte algún emprendedor que... Sí, no lo entiendo. Que lo agarre fuera de base el tema y a lo mejor no tenga para pagar el tabulador normal de un notario. Lo puede testar ante 2 testigos. ¿Es lo más recomendable? Pues está mejor un notario, ¿no? No tengo... Ahí me quito el problema. ¿Qué puede pasar si no lo testas ante 2 testigos o si no contratas a un notario y nomás le entregas el aviso así? Ha pasado que corres a las personas, les explicas que ya dejaron de trabajar, les das el aviso, incluso te firman el aviso y al otro día se presentan a la jornada a trabajar. Otra vez tienes que volver a hacer o tienes que hacer una serie de situaciones como hablar con la seguridad para que les impidan el acceso y ya se generan situaciones incómodas. Y es importante hacerlo. No lo establece la ley que tiene que ser con un notario. Oye, es un medio de prueba, pues no. Sí, pero como recomendación, yo siempre a todos mis clientes les recomiendo sí usar un fedatario. Oye, y en estas causales de rescisión que hemos platicado, ¿cuáles son los errores típicos que tú has visto? Como por ejemplo no tener lista de asistencia, sería uno. Si vas a rescindir a alguien por más de 3 faltas en un periodo de 30 días, la prueba madre son los controles de asistencia. Y si no tienes controles de asistencia, pues está en chino. Pues ¿cómo le hacen? No dice, yo sí me presenté. ¿Cómo le hago? Pues, hay que presentar testigos y todas las partes tienen testigos. Pero relajo, no es la prueba idónea. Una testimonial es una prueba muy endeble para acreditar inasistencias, ¿no? Sí, porque la otra, ¿qué podrías aplicar? No, a ver. Suponte que no tengas controles de asistencia, pero puedes aplicar una acta administrativa que te diga por qué faltó, cuándo faltó o qué pasó, o, que te lo firme. La nómina tiene ingresos, tiene percepción, tiene deducciones. Y en el concepto de deducciones vienen los días que inasistió. El descuento de los días que inasistió ya es una prueba. Ok. Entonces, si tengo la nómina con los días que inasistió, si tengo el control de asistencia y si tengo una acta administrativa, pues ya estoy armadito, pues. Entonces, aquí viene el tema. No busque al abogado ya que tenga la bronca. Busque al abogado para que le ayude a cómo administrar el riesgo del problema. De eso se trata. O sea, no, pues vengo a buscarlo, licenciado, porque me demandaron. Me hubiera hablado antes, o hubiera pedido asesoría antes. Antes, rescindir sin evidencia, sin asesoría, es abrirle la puerta a un posible conflicto costoso y largo, ¿no? Hay un dicho que reza en tema de los juicios y cualquier abogado que invites lo puede corroborar, que no basta lo que yo pueda decir, sino lo que pueda demostrar. Así es. Entonces, ¿quiere ganar un juicio?
sí, pues tiene que tener todos los elementos para poder demostrar. Entonces, no me sirve mucho qué tan indignado venga, qué tan molesto esté. Yo como abogado me puedo solidarizar con la frustración de un patrón que le fue mal con un trabajador o que tuvo cierto altercado o lo que sea. Yo lo puedo entender, pero a mí eso no me puede mover. A mí lo que me mueve es la evidencia. ¿Tiene evidencia? No, no tengo evidencia. Bueno, es que vino usted conmigo ya que había consumado su asunto. O sea, ya viene con la bronca. Lo voy a tratar de ayudar con la bronca ya hecha. Pero realmente se debe, es como los doctores. Exacto, para allá iba. O sea, ¿cuándo te tienes que poner a dieta? Pues antes de que te enfermes. Pues ya que te enfermaste. No, pues ya tienes diabetes. Digo, sí, ponte a dieta porque ya lo ocupas. Ya es obligación ponerte a dieta, ¿no? Pero te hubieras puesto antes para evitar que te diera diabetes. Básicamente es. Ok. Pues ahí está ya la rescisión. Y otro tema interesante ahí que hay que platicar es el acoso. A ver, ¿qué es para empezar el acoso laboral? Es una de las dos figuras que se introdujeron en la reforma laboral del 2012 a la Ley Federal del Trabajo. El acoso laboral es acoso sexual. Acoso sexual, ok. Son dos figuras, acoso sexual y hostigamiento. Acoso sexual es generar incomodidad en un colaborador atendiendo a temas sexuales. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social establece un catálogo de conductas que materializan lo que es el acoso. Referirte a la vida pasada sexual presente de una persona. La sexualidad es motivo de intimidad, no es motivo de plática en un centro de trabajo. Entonces, hablar de cosas sexuales con alguien en el centro de trabajo está considerado como acoso. Compartir material pornográfico vía WhatsApp, correo electrónico, mensajería, etcétera, está considerado como acoso. Los tocamientos innecesarios, los roces malintencionados, están considerados como acoso. No cuidar el perímetro de seguridad. Yo le digo a muchos compañeros y a compañeras de trabajo, oigan, se ven todos los días. Los compañeros de trabajo no tienen necesariamente por qué saludar de beso todos los días a las compañeras de trabajo. Entonces tiende a darse una situación incómoda. O no tienes por qué abrazar todos los días a las compañeras de trabajo. No es parte del protocolo. Sobre todo si una mujer refiere. Hay un dato importante. El acoso sexual, el 80% de las personas que lo resienten son mujeres. El 20% son hombres. O sea, es muy pequeño el tema. Pues. Ese 80% es estadística personal mía del despacho. No hay ninguna autoridad que lo avale como tal. A lo largo de mis 30 años, es rarísimo que se presente un caso de un hombre acosado, ¿no? El acoso sexual se puede dar de trabajador a trabajador, se puede dar de jefe a trabajador, se puede dar de trabajador a jefe, se puede dar entre personas del mismo sexo, se puede dar entre personas de sexo distinto. Entonces, no hay ningún tipo de diferenciación. La mirada lasciva también es una conducta que genera material sexual. La mirada que dirige a la otra persona tratando de incomodar. Normalmente va dirigida a pechos, área genital y área de las nalgas, de las pompis de la persona. Es esa mirada que tiende a generar cuestión indigna, ¿no? Okay. Es muy difícil acreditarlo, la mirada lasciva, pero sí se... Sí. Pero ahí está contemplado. Pues, ¿no? Ahí está contemplado. Normalmente trato siempre de aconsejar a las empresas que tengan una política de cero tolerancia al tema del acoso sexual. Entonces es importante capacitar a los empleados y explicarles que existe esta figura y que a lo mejor lo que pueden estar haciendo como broma puede ser un hecho constitutivo de una causa de riesgo. Pues es parte de lo que hacemos también, o capacitar a las personas en este tipo de temas. A diferencia del hostigamiento, que no hay un tema sexual en sí, pero es la conducta que se perpetra del jefe. Vamos a ponerlo así en términos muy prácticos. Es el jefe enfadoso contra el trabajador, que abusa del poder, que te hace sentir mal, que te denigra, que te discrimina, que te pone trabajo forzado, que se hace el vivo utilizando y abusando del poder. Es el tema del hostigamiento. El mobbing le dicen en el término gabacho, ¿no?
Ok. Pero básicamente eso es. ¿Y qué hay que hacer? A ver, estas políticas para prevenir o atacar si se da un caso de estos en una empresa. La Secretaría del Trabajo tiene lineamientos es un plan, se llama, ay, se me fue la palabra. Tiene un protocolo para prevenir la violencia en el trabajo. ¿Ok? Esto es el tema de cosas. Entonces, parte de lo que se hace es establecer un responsable en el centro de trabajo, que se le llama persona de confianza. La persona agredida puede acudir a la persona de confianza y explicarle. Y el protocolo en el cual se explica y se toma el reporte de los hechos como sucedieron tiene ciertas formalidades, entre ellas cuidar la discrecionalidad, la integridad física y psicológica de la persona. Y después hay un grupo de apoyo que te hace parte recursos humanos inmediatamente. Por un tema de seguridad tiende a separar al supuesto agresor, agredido, y empiezan las indagatorias. Las indagatorias consisten en levantar actas administrativas. Las actas administrativas no necesariamente implican la intervención del trabajador, que supuestamente, sino que implica entrevistar otras personas que se hayan percatado de que se le toma la declaración a la afectada, se evita que tengan contacto para que no se revictimice y se tiene que ser muy acucioso. Porque aunque es muy noble la figura, trata de proteger la integridad de alguien, también se puede abusar de ello. Es decir, una persona, en este caso pudiera ser una mujer que se quisiera hacer viva, que se quisiera afectar a alguien. Ya cuando tú haces una acusación de acoso, ya le generas un daño a una persona. Ya difícilmente te vas a quitar el estigma de acosador, pues. Entonces siempre comento, oigan, puedes dañar la reputación de alguien, puedes generar un daño muy serio. Tenlo hable cuando realmente ocurran y ocurre en ciertos. ¿Y ahí qué podría pasar para la persona que utilice mal esta figura? ¿Puede ser una causal de rescisión? Mira, no. La ley prevé una figura que se llama los actos inmorales en el trabajo. Entonces, falsear un hecho para imputar a alguien con el objeto de que lo corran, pues yo creo que es un acto inmoral. Sí. Pero a fin de cuentas no dejan de ser versiones personales. Yo refiero que a mí me refiere que ¿qué refieren las demás personas? Este sí vio, este no vio. ¿Qué pruebas hay? Pues? Se tiene que hacer un dictamen jurídico. Ok. ¿Y los canales de queja? Pues ya nos dijiste, es una persona de confianza, la cual activa este protocolo y hay que ver las evidencias y seguimiento y se llega a una conclusión. De caso de determinarse que sí hubo, es la rescisión de contrato de la relación laboral, perdón, de la persona acusada y hasta ahí queda ya. Voy a ser muy sincero. Yo me salgo un poco del libro. Si platico primero con la afectada, le digo, en este caso, casi siempre son afectadas. No quiere decir que un hombre no pueda ser acosado. En este caso hablo con la afectada y le pregunto, oye, ¿qué te pasó? Dime tu tema, te voy a guardar la confidencialidad, no te preocupes, te vengo a ayudar, bla, bla, bla. Me establece los datos de lo que pasó y me salgo un poco del script tratando de resolverle más rápido al cliente. Mando jalar al supuesto acosador y le digo, soy el abogado de la empresa, vengo por un tema relativo a que una compañera de trabajo tuya refiere que hiciste un tema relativo a... No, que yo no fui. No, no, tranquilo, le digo. Yo no puedo asegurar que tú fuiste porque yo no te vi, pues. No lo puedo hacer. Lo que sí te puedo decir es que independientemente del tema laboral, hay una situación relativa al tema. La figura está regulada penalmente. Entonces, como empresa, si se comete un ilícito dentro de la fuente de trabajo, le tengo que avisar a la gente del ministerio
Eso que eventualmente voy a hacer en protección de la trabajadora va a poner en una posición en donde un ministerio público va a estar con el señalamiento de una persona, mujer. ¿Quieres aventarte El tiro. el tiro? No, pues mejor así la dejamos. Ok, si me firmas la renuncia, yo convenzo a la muchacha de que ya te separé, que ella no va a tener, que puede estar segura en este sentido. Entonces es una alternativa que no necesariamente es seguir el libro, pero me da una salida rápida donde el trabajador se fue tranquilo, se quedó tranquila de que ya no va a tener a esta persona en el centro de trabajo y resolvimos un asunto laboral con un cierre exitoso, con baja posibilidad de pago indemnizatorio para la persona. Pero en esta parte, ¿no? Es básicamente como Órale, pues no, ya ven la importancia de tener un asesor laboral bueno y capacitado, ¿no? A ver, bueno, ya yo creo que tocamos esta parte del acoso. Me gustaría, porque ya se nos está acabando el tiempo, platicar un poquito de los sindicatos. A ver, los sindicatos, ¿qué papel juegan en la relación laboral? ¿Por qué el patrón debe saber lo básico de los sindicatos? ¿Qué hay que cuidarse? Es decir, algún panorama amplio así, resumido, porque sabemos que también es muy amplio el tema, pero algo básico. la sindicalización no es un tema relativo a México. México pertenece a un grupo de países que están integrados a una organización internacional que se llama la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Y todos los países que están integrados a esta organización tienen que adecuar su marco jurídico a los tratados, a los acuerdos internacionales de ese organismo. En el marco de los acuerdos de la OIT, cuando se lleva a cabo el TEMEC, básicamente Estados Unidos es el que dice, oigan, México, mueve tu marco jurídico. Digo, no lo dijo así, ¿no? Pero es muy obvio que así es, pues, ¿no? Si te fijas, toda la transición de los últimos años, de los juicios a nivel laboral, penal, mercantil, han transitado a ser como los juicios gringos. O sea, el juez, la sala, la toga, las partes, básicamente ese tipo de situación. En el marco del TEMEC, dicen los Estados Unidos, necesito que hagas valer los derechos sindicales de los trabajadores. ¿Okay? Si quieres que yo haga acuerdos comerciales contigo, necesitas respetar que en México se respeten los derechos sindicales de los trabajadores. ¿Okay? ¿Cuáles son esos derechos sindicales? El trabajador tiene derecho a pertenecer o no pertenecer a un sindicato. El trabajador tiene derecho a pertenecer a uno o varios sindicatos. El trabajador tiene derecho a conocer su contrato colectivo de trabajo, tiene derecho a conocer a su sindicato, tiene derecho a conocer a su líder sindical, tiene derecho a participar en la mesa directiva del sindicato, tiene derecho a votar y ser votado, tiene derecho a pagar o no cuotas sindicales. Son las prerrogativas que tiene un trabajador. Respétame eso y todo bien. ¿Qué es un sindicato? Sindicato es una persona moral, jurídica, establecida en la Ley Federal del Trabajo, que tiene reconocimiento por parte de la autoridad laboral y a partir de ese reconocimiento tiene vida jurídica como una persona moral, tal cual. Tiene estatutos, tiene una acta constitutiva, tiene su acta inicial de asamblea y cada cierto tiempo tiene que reunir a sus agremiados. Y aquí podemos identificar, hay mucho, la clasificación es mucho más amplia, pero podemos identificar dos tipos de sindicatos. Los sindicatos de empresa, que es que en una empresa se reúnen de manera espontánea los trabajadores y conforman su sindicato. Ese sindicato solamente sirve para esa empresa. Ponte que yo tengo una empresa que me dedico a la herrería industrial o a las estructuras y tengo 100 empleados. Se reúnen mis empleados y hacen su sindicato. Hacen una persona moral para pelear o para impulsar sus derechos laborales. Por otro lado, tenemos los sindicatos que ya están integrados en federaciones, que ya tienen el reconocimiento del Estado. Y aquí podemos encontrar las, como si fueran franquicias, ¿no? Podemos encontrar a la CROC, a la CROM, a la CTM, a la KTM,
son sindicatos hechos y armados. Entonces, esos sindicatos hechos y armados, pues normalmente lo que el impulso es aglutinan trabajadores de empresas, ya que tienen trabajadores dentro de su empresa, pueden ir con el patrón a solicitarle que firme con ellos un trabajo. De que mi sindicato tengo como miembros a trabajadores de tu empresa. Es una causa por la que la ley dice que ya tiene la obligación. Entonces, antes, ¿qué es lo que se hacía? Algo que le llamaban sindicalismo blanco. ¿Qué era el sindicalismo blanco? Pues aquella relación colectiva en donde solamente el patrón y el sindicato conocían del contrato colectivo y los trabajadores no estaban enterados de quién era el sindicato, quién era el líder sindical y quién era el contrato colectivo de trabajo. ¿Qué era? Pues era nada más para ocupar un espacio en una base de datos para evitar de que otros sindicatos estuvieran molestando. Sindicatos de papel, pues vaya. Sindicatos blancos era el nombre conocido. Entonces, con la reforma laboral trataron de abolir el sindicalismo blanco y ahora sí, todos los sindicatos deben de ser abiertos, es decir, los trabajadores deben de estar enterados. Hey, yo conozco a mi líder sindical, conozco a mi sindicato, se reúne con nosotros, ve problemática con nosotros, el ser, ¿no? Entonces, ahorita los sindicatos se están ajustando a esas directrices y bueno, básicamente el tema de cuentan. Ok. Bueno, y ya digo, y los sindicatos de patrones, pero pues eso ya es para... Ese es otro tema, pues no, y pues siempre es importante contar con la asesoría de un especialista en caso de que llegue un sindicato a la empresa o lo mismo los trabajadores, asesorarse de algún abogado para que no abusen de ellos también el sindicato, pues no. Oye, y por último, el centro de conciliación es lo nuevo, lo novedoso. El coyotaje se acabó. A ver, platícanos un poquito respecto de eso. Con la reforma laboral se modifica el sistema de justicia en materia del trabajo. Desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje y ahora aparecen nuevas autoridades laborales. Entre ellas podemos encontrar que ahora la impartición de justicia está a cargo del Poder Judicial en el ámbito federal y en el ámbito estatal, dependiendo del tipo de empresa. Y se generan los centros de conciliación. Hay centro de conciliación a nivel federal y hay centro de conciliación a nivel estatal. ¿Qué son los centros de conciliación? Tú antes de irte a demandar, necesitas agotar un procedimiento conciliatorio forzoso. Si yo soy trabajador y fui despedido, yo no puedo ir directamente del tribunal a demandar. Primero necesito forzosamente, sí, solo sí, agotar un procedimiento conciliatorio forzoso. Con ciertas excepciones que marca la ley, pero la regla general es así. Al final del procedimiento conciliatorio, puede terminar esto en un arreglo conciliatorio sin necesidad de irte a demanda, puede ser rápido, o puede terminar esto en una carta de no conciliación, es decir, un documento que haga constar de que no hubo arreglo conciliatorio entre las partes. Agárrense. Ya una vez que tienes la carta de no conciliación, es el boleto de entrada al tribunal laboral para poder demandar. Sin ese documento no puedes acudir. Como el filtro, pues. Sí. El centro de conciliación de Sonora, digo, se puede decir mucho lo que sea, pero entiendo que tiene a nivel nacional un buen lugar en números de casos conciliados. Voy a decir una barrabasada, pero de cada 100 casos que les llegan, concilian 70. Muy bueno. No, ¿cómo no? Pues 70 juicios menos, ¿no? No, entonces ha habido, como todo, a fin de cuentas, es un servicio público, puede tener muy buenas cosas, puede tener deficiencias, pero creo que hasta ahorita el balance ha sido positivo. ¿Qué no está a control del centro de conciliación? El tema del coyotaje. ¿Qué es el coyotaje? El coyotaje es un fenómeno. Haz de cuenta que habemos dos bandos de abogados. ¿Okay? Los que asesoramos puro patrón y los que asesoran puro trabajador. No es que yo diga que todos los patrones son buenos, no porque los asesore, pero creo
que se puede ayudar mucho a un trabajador si asesoras bien. Bueno, al menos esa es mi óptica profesional. Y por otro lado, tenemos a los que se dedican al puro trabajador. ¿Cómo se hacen, cómo se allegan esos despachos que se dedican a los trabajadores de trabajadores? Entonces, pues pon gente que esté ofreciendo los servicios de este despacho afuera de la autoridad laboral. ¿Ok? Es un trabajador que dice, ¿sabes qué? Creo que tengo algún problema, tengo una duda laboral, mi patrón me corrió, no sé qué hacer, voy a acudir a la autoridad a que me oriente. Entonces de repente, trabajador preguntando, pues llega al centro de conciliación. Pero resulta que el centro de conciliación, el más básico, no más básico, el más común está en el centro de gobierno. Aquí en el caso de Hermosillo, ¿no? En el caso de Hermosillo. Vamos en Hermosillo. El centro de gobierno, pues de la banqueta del centro de gobierno, pasa la explanada, entras por el pasillo y antes de llegar al centro, te van a abordar 10 personas. 10 personas que te van a decir lo que quieres escuchar. Vente conmigo, abusaron de ti, es una injusticia, yo tengo un despacho muy bueno, las gana todas, tú tienes todas las garantías, la ley te protege, piqui, piqui, piqui. Entonces imagínate un trabajador que va enojado, con incertidumbre, va enojado, se va a ir con el que le diga lo que quiere escuchar. ¿Qué quiere escuchar? Que le van a ganar su asunto, que le van a responder el tema y que le van a cobrar únicamente si le ganan o le. ¿Qué es lo que hacen? Pues a lo mejor prometen de más estas personas. Entonces, estos gestores que se dedican a mandar trabajadores a despachos de trabajadores se llevan una cantidad que el despacho les paga a ellos por acarrearles los trabajadores. O la comisión, pues. La comisión. Entonces, a este tema se le llama coyote. ¿Qué puede hacer el centro de conciliación? Pues, fíjate, está la oficina del centro de conciliación y antes de llegar ya te abordaron 10 personas que te dijeron lo que querías escuchar. Toma tu conciliación. Pues ese es un problema. Y si le dices que va a tener asesoría jurídica gratuita y que no le va a costar a menos que te ganen, pues ese es un problema. Yo he comentado con las autoridades laborales, digo, en otras administraciones, con esta no he tenido oportunidad de intercambiar impresiones al respecto, pero siempre les he dicho, oigan, saquen un módulo. O sea, saquen un módulo. O sea, díganle al trabajador la verdad. Pues, o sea, el trabajador a fin de cuentas le va a hacer caso a la autoridad. El único tema es que no lo dejan llegar a la autoridad, pues. Sí, pues te abordaron días antes, pues cómo. Ese es un problema. Y eso es un problema que deberían de buscar una forma creativa, ¿no? Porque yo creo que con un tema de creatividad puede. El acercarse al trabajador es la única forma, pues, ¿no? Sí. Digo, una de las formas. Digo, porque de alguna u otra manera el coyote tampoco está haciendo algo ilegal, ¿no? Lo que está haciendo es antiético, pudiera ser desinformando. Porque si alguien va a pedir información porque le deben aguinaldo y este lo engatusó para que demandara por despido, pues eso no es ético. Esa desinformación es la que es muy cuestionable. Ahora, que un despacho laboral tenga un gestor ofreciendo sus servicios y dando tarjetas afuera, tampoco es una cosa que por sí sola es mala. Lo que es mala son las prácticas que utilizan para persuadir a los trabajadores de convencerlos e ir a demandar. Eso es lo que está malo. Desinforman, hay mentiras, hay cosas que no deben de ser. Y eso incrementa el volumen de juicios laborales. Al rato, en unos años, otra vez vamos a estar atiborrados como estuvieron las juntas de conciliación y arbitraje por este tipo de fenomenología. Pues esperemos que se ponga alguna situación ahí antes para evitar esto, ¿no? Oye, y ya recta final, porque habíamos dicho que íbamos a platicar la diferencia entre finiquito, indemnización y liquidación. Menudo tema. Normalmente siempre lo pregunto cuando doy capacitación. A ver, ¿quién me puede decir la diferencia entre un finiquito, una indemnización y una liquidación y todo el mundo? No, pues y me sacan ahí, ¿cómo se llama? Cosas relativas a su sentido común.
Liquidación consiste en establecer o cuantificar en cantidad líquida lo que ha de pagarse un trabajador. Se puede liquidar muchas cosas. Por ejemplo, en diciembre me van a liquidar el aguinaldo. La liquidación no necesariamente implica el fin de la relación de trabajo. Ya me liquidaron mis vacaciones. Ya me liquidaron mi reparto de utilidades. ¿Desde cuántos pesos y centavos me tocan por X concepto? Establecer en cantidad líquida. Okay. Cualquier cosa que establezca cantidad líquida es una liquidación. Después viene el tema del finiquito. ¿Qué es el finiquito? Es el acto con el cual se pone fin a la relación de trabajo. De ahí viene el término finiquito. ¿Okay? Entonces, la liquidación, cuando tú estableces un finiquito, y hay muchos finiquitos de muchas maneras. Despido justificado, por recorte, por mutuo consentimiento. Okay, pero el más común, que llega la gente arreglada ahí, le van a pagar a un trabajador su lana, lo recortaron y le van a pagar todo. La liquidación, la cantidad a pagar, se establece dentro del finiquito. Y ese finiquito tiene que establecer el motivo, la causa que lo está. Okay. Normalmente los centros de conciliación ponen el mutuo consentimiento. Y la indemnización es el pago de cierta cantidad que se paga al trabajador cuando el patrón atenta en contra del principio de la estabilidad. A ver, otra vez, ¿cómo actúa eso para los que no nos entendieron? Cuando un patrón dice, necesito dejar ir a este trabajador, pero no tengo ninguna causa, se porta bien, es buen trabajador, es cumplido, pero ya no le puedo pagar, ya no tengo trabajo, o simplemente ya no lo quiero, voy a hablar con él. Okay. Entonces, como él tenía derecho a un trabajo estable y permanente, porque ese era su trabajo permanente, resulta que el patrón que lo despide tiene que indemnizar ese daño, el haber atentado en contra de ese principio de estabilidad en el empleo. ¿De cuánto es esa indemnización? Es equivalente a 90 días de salario diario integrado. Entonces, esa es una indemnización. Es el pago por el daño que se hizo al haber atentado en contra del principio de estabilidad. Entonces, liquidación, cantidad líquida que se paga a un trabajador. Finiquito es el acto por el cual se pone fin a la relación de trabajo. La liquidación puede estar incorporada al finiquito. La indemnización es el daño que se paga a un trabajador por haber atentado en contra del principio del empleo, que puede ser sujeto también puede ser uno de los conceptos que integran una liquidación. Okay. Entonces, todo lo que te hablé es primo hermano de una cosa de la otra. Van juntos con pegados, pero tiene su diferencia, que ahí está. Bueno, pues creo que muy clara la explicación cuál es la diferencia entre cada uno de estos términos. Y pues lamentablemente, mi estimado Alan, se nos acabó el tiempo. Esperemos que podamos hacer una segunda parte en un futuro. Agradecerte tu tiempo y la molestia de haber venido a este espacio e informar a nuestros amigos, amigas que nos escuchan y dar una plática general de los conceptos básicos que debe tener el patrón y los trabajadores en una relación laboral. Agradezco mucho la invitación. Quedo a las órdenes en espera de la próxima invitación y te deseo mucho éxito en este proyecto. Muchas gracias, muchas gracias. Y por último, a ver, importante, datos de contacto tuyo, donde te podemos encontrar, redes sociales, teléfonos, dirección, lo que tú quieras. Mi despacho, mi firma se llama Intelecta Consultoría Laboral. El correo electrónico es info@intelectaconsultoría.com. Ahí cualquier cosa estamos a la orden, ahí podemos responder y pasar datos de contacto y toda esa parte. Muy bien, pues ahí quedó la información para que contacten a Alan Córdoba, uno de los mejores laboralistas que tenemos aquí en Hermosillo. Eso dice mi mamá. Y como conozco a tu mamá, pues le creo. Entonces, bueno, amigos, nos despedimos. Este es un episodio más de tu programa No Te Enredes. Nos vemos en el próximo episodio y se despide tu amigo y servidor Próspero Ignacio Soto Castelo, tu notario de confianza. Hasta la próxima.
Estudio D. Dale voz a tus ideas en Estudio D.